vamos de lleno con el trabajo como tal. Ya estamos grabando, entonces les comparto la guía. Hoy sí nos toca trabajar porque yo ya miré la parte de Word, la guía de Word, y debemos contestar las preguntas porque yo les comentaba que prácticamente yo les he estado ayudando en la orientación de las respuestas, pero hoy vamos a tratar de contestar nosotros mismos como tal, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos entendiendo de lo que el profesor nos va hablando. Entonces, en este momento ya tengo acá la guía, vamos a compartirla. Ángela, le estoy compartiendo la guía. Ángela Mayerle. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Ayer quedamos en el análisis de la imagen sobre la violencia, recuerda. Ayer contestamos, hicimos el texto argumentativo sobre todo lo que hablamos en clase, empezando por las consecuencias de Frente Nacional, la creación de las guerrillas, los carteles del narcotráfico, época oscura, la toma del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero, la violencia y diálogos de paz en los años 90. Hicimos homenaje musical de aquella música que se escuchaba en los 90, hasta vimos lo del hecho deportivo, el empate que hizo Colombia a Italia, a Alemania, perdón, en el Mundial de Italia 90, un hecho anecdótico bastante importante para la historia de Colombia. Hablamos hicimos unos homenajes musicales, uno de ellos fue a Rafael Orozco, otro fue a Patricia Terán, ¿sí? Hablamos de la muerte de Pablo Escobar, hablamos del proceso 8000 y digamos que ahí terminamos toda la secuencia de las actividades de ayer y vamos ya a hablar hoy de los gobiernos de Álvaro Uribe, ¿sí? Mano firme y corazón grande. Tenemos que recordar que Álvaro Uribe estuvo en el poder desde el año 2002 hasta el año 2006 en su primera etapa de la presidencia y después fue reelegido desde el año 2006, ¿sí? Hasta el año 2010, ¿no? Para que lo tengamos presente. Vamos a hablar de los aspectos positivos, como yo les decía ayer, aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Recordemos que siempre, siempre debemos tener en cuenta no solamente lo negativo, sino lo positivo, aunque a veces, en algunos momentos históricos, hay personajes que han tenido más hechos, hechos negativos que positivos, pero vamos a hablar de todo un poquito. Entonces, hoy ustedes me escuchan ya un poquito como fónico, toda la semana hablando y hablando. Hoy hablé mucho allá en el colegio de trabajo porque hoy retomaba los temas de geografía, de Asia, hablar de todos los países de Asia con sus capitales, su relieve. Entonces, eso a veces lo dejo un poquito fónico. Hoy me van a ayudar ustedes con la lectura y con su participación. José Luis me levanta el símbolo de la manito. José Luis, ¿me ibas a preguntar algo? José Luis, ¿no? No, profe, buenas noches. Ah, bueno, listo, buenas noches. Ah, José Luis era para saludarme, buenas noches, listo. Bien, yo vi que se me activó tu símbolo de la manita, entonces de pronto, pero era para saludarnos, muy bien. Entonces nos vamos de una vez a la guía, les prometo que hoy vamos a terminar mucho antes de las 9. Yo creo que en promedio 8:30, entonces nos podemos ir a descansar más temprano. Entonces vámonos de lleno a la guía. Hoy quiero escuchar a los estudiantes que no he podido escuchar. Algunos no he podido escucharles la lectura, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Girly, buenas noches, Girly. Girly. Girly.
Girly no me escucha. Vamos con Laura. Laura, buenas noches. Laura. Laura Uribe. Laura tampoco me escucha. Entonces vámonos en este momento con... Recuerden que siempre les voy a calificar la participación, siempre. José Luis, buenas noches. Señor. ¿Quién me contestó por allá? ¿Qué dijo señor? ¿Quién me contestó? ¿Laura? Franci. Ya te doy la palabra, Franci. Es que necesito escuchar a algunos que no les tengo nota. José Luis, buenas noches. José Luis, no sé, ¿será que no me están escuchando? Valeria, ¿ustedes me escuchan bien? Bueno, Sí, señor. Valeria. Ángela Mayerly. Ángela, buenas noches. Buenas noches, Ángela, profe. necesito que me colabores con la lectura de Álvaro Uribe. Despacio, despacio me vas a leer desde donde dice desde, ¿sí? Hasta, Profe, es que está como mala la señal. ¿sí? Pero, José, tenemos que tener en cuenta, por eso le pregunté a otra estudiante, que si la cuestión fuera el internet del profe, no me escuchaban todos. Pero si algunos me escuchan y otros no, debe ser la señal de internet en sus residencias o en sus casas, ¿no? Para que lo tengamos presente, porque eso se puede presentar. No se me preocupe que si tienen la señal baja, salen de la reunión, de la clase Profe, usted me estaba y vuelven a llamando. ingresar. ¿Quién me está contestando? ¿Laura? ¿O Girly? Mire, es que Profe, que usted me sí, estaba llamando. Girly, yo la estaba llamando para que nos participaras en la clase leyendo. ¿Sí me escucha bien? La señal la tengo bajita y casi no lo escucho, es muy entrecortado y me Bueno, saca cada Girly. rato de la clase. Bueno, Girly, ¿usted está en San Vicente o está aquí en Bucaramanga? Necesito, Girly, que hoy trate de cuando tenga estable la señal, de decirme, profe, ya está estable la señal porque necesito sacarle nota de lectura. Profe, ¿Listo, Girly? Vicente. Bueno, entonces, cuando tú veas que tienes la señal del Wi-Fi estable, me avisas para hasta poderse sacar la nota de lectura. Es que yo le saco una nota de lectura. ¿Listo, Girly? Bueno, entonces vamos con José, me dice que también tiene la señal bajita, entonces vámonos con Ángela. Ángela Mayerly. Ángela, Sí, entonces señor. vamos a leer desde donde dice, desde su campaña hasta donde dice paramilitar. ¿Listo? La escuchamos. Desde su campaña presidencial, Uribe hizo la promesa de acabar con la inseguridad producida por la guerrilla y las AUC, argumentando que ello solo era posible mediante una firme estrategia militar, aunque no descartó completamente una eventual salida negociada al conflicto. Negociada, Eh, sí. ¿Sigo? Siga, siga. La desmovilización de los paras, las acciones violentas de los grupos paramilitares incrementaron los índices de desplazamiento forzado, las masacres y otras violaciones de los derechos humanos. Ante ello, el gobierno estableció negociaciones en paz con los grupos paramilitares que permitieron entre el 2003 y el 2006 desarticular las principales bandas armadas y la
desmovilización de más de 3.000 hombres. ¿Sigo, profe? Sí. Sí, pero ahí debemos corregir, no 3.000 hombres, 33.000. Ah, sí, profe, 33 que mil venía hombres. 33.000 Listo. hombres. Tranquila, tranquila. Sí. Fue reelegido para un segundo periodo entre el 2006 y el 2010, donde la imagen positiva creció por los fuertes golpes a la guerrilla, Operación Jaque y crecimiento de la economía del país, pero también decayó por los llamados falsos positivos y la parapolítica donde se vieron los vínculos de varios senadores uribistas en los antiguos jefes paramilitares. Listo, profe. Listo, muy bien, Ángela Mayerle, muy bien, muy bien. Vamos mejorando mucho esa lectura. Miren lo que nos decía nuestra compañera. Estamos hablando de la figura política del siglo XXI en Colombia. Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué utiliza el término figura política? Porque ustedes y yo sabemos, los que hemos estado inmersos en las elecciones, en la política, en estar atentos a lo que pasa en el país, que Álvaro Uribe Vélez se convirtió en la figura política del país desde que llegó a ser presidente en el año 2002. ¿Y por qué figura? Porque Álvaro Uribe nos vendió la idea en el año 2001 de que la guerrilla había asesinado a su padre y que eso lo había llevado a él a que en Antioquia, donde fue gobernador, se crearan unos grupos de autodefensas donde prácticamente se les dio permiso a los campesinos de que estuvieran armados en pro de que ante un eventual ataque guerrillero ellos se pudieran defender. ¿Sí? Esa fue la idea. Y hablándonos de seguridad y de acabar con la guerrilla, el país estaba inmerso en la violencia. Recuerden que veníamos de una violencia desde los años 90. Entonces la gente, pues, al ver que una persona que iba a llegar a la presidencia nos dice, no, vamos a acabar con la guerrilla, se va a acabar con la violencia del país, pues salieron a las urnas y lo eligieron presidente. ¿Sí? Es elegido presidente de la República. Eh, la seguridad del país mejoró porque prácticamente se le dio un gran apoyo a la policía, al ejército, a todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares. Se hicieron convenios con Estados Unidos para mejorar la parte de armas y de equipos de inteligencia, pero también los militares empezaron a sobrepasar sus límites con la población civil, que eran las personas que no tenían nada que ver con las fuerzas militares. Entonces, empezaron en ese afán de mostrar resultados, empezaron a crear falsas evidencias a muchas personas del país en algo que se llamó falsos positivos, ¿sí? Pero, pero tenemos que decir que Álvaro Uribe, en su primer mandato de 2002 a 2006, el país creció económicamente hablando, el país mejoró su seguridad, el país consiguió algo que pues no se había podido establecer, que era tener unos años de no tanta violencia, porque los grupos paramilitares se desmovilizan en el gobierno de Álvaro Uribe, se desmovilizan. ¿Qué quiere decir la palabra desmovilizar? Entregan las armas y se ponen a disposición del Estado para que empiece a hacer con ellos campañas de socialización nuevamente a la vida civil con algunos, y con otros los envían a Estados Unidos para que paguen sus delitos, ¿sí? Entonces, esto le dio como un empuje o un impulso a su carrera política. Entonces se empieza a hablar de que Álvaro Uribe forma un partido político llamado el Partido de la U, que eran los seguidores de Uribe, Partido de la U. Entonces,
Prácticamente ustedes saben que cuando un presidente está en el poder, él nombra a los ministros, nombra a las personas que les empiezan a ayudar y por ahí empieza a sonar un nombre que va a ser importante para la historia de Colombia, que es Juan Manuel Santos, ¿sí? Que fue el ministro de Defensa siendo presidente Álvaro Uribe, pero más adelante vamos a hablar de él. Entonces, este señor, en esa inteligencia que tuvo de empezar a desmantelar a los grandes jefes de la guerrilla, ¿sí? Empieza a dar unos golpes muy fuertes entre el año 2003 y 2006. Y él decide crear por medio del Senado la figura de la reelección que no existía en el país, que un presidente se pudiera reelegir o un gobernador y un alcalde, ¿sí? Entonces se da la figura de la reelección. Entonces cuando en el año 2006 es reelegido Álvaro Uribe como presidente de Colombia de 2006 a 2010 y empieza a desmantelar los carteles de la guerrilla, porque aquí la guerrilla no solamente era un grupo armado en contra de la ley, era un grupo armado en contra de la ley y era un grupo que trabajaba también en narcotráfico, porque recuerden lo que les dije ayer, las guerrillas antes vivían de lo que los mismos campesinos les daban en la parte rural, pero cuando vieron que los campesinos le dan la espalda, ellos empiezan, ellos empiezan a también cultivar drogas y hacer enlaces con grandes narcotraficantes. ¿Alguien me dijo, profe, por ahí? Escuché que alguien me dijo, profe. ¿No? Bueno, entonces seguimos con la temática. Entonces, pues Álvaro Uribe empieza a tener ese empuje, pero aquí tenemos que hablar lo que nos decía Angela Mayerly, también muchas de las personas que subieron a la política fueron apoyados por los paramilitares. Entonces se empezó a ver cómo los amigos de Álvaro Uribe apoyaban a los paramilitares y los paramilitares, por medio de sus dineros, llegaron a establecer a muchos de sus seguidores en el Congreso. Entonces empezó a decaer esa gran figura de Álvaro Uribe, empieza a decaer porque muchos de sus congresistas son llevados a la cárcel por apoyar grupos paramilitares, ¿sí? Entonces, todo eso que él había creado en contra de la guerrilla y a favor del país empieza a perder peso. Y es como finalizando 2010, la imagen de Álvaro Uribe decayó notablemente, decayó. Sin olvidarnos que logró que se desmovilizaran algunos paramilitares porque muchos otros siguieron delinquiendo, sin desconocerle que cambió la seguridad del país. Nuestro país empezó a ser eh, más seguro, aunque se presentaron secuestros, porque la guerrilla, pues, para mirar que también tenía poder, siguió secuestrando, siguió extorsionando, pero el país cambió en la seguridad, que es lo que hoy no tenemos. Hoy tenemos una inseguridad tremenda en todo el país. Entonces, para que tengamos en cuenta estos aspectos. Y vamos a complementar lo que estoy diciendo, como siempre, con un video que nos va a apoyar en lo que el profe nos acaba de contar, un video muy corto de 3 minutos que nos va a hablar de Álvaro Uribe. Entonces, por favor, dejo de presentar un momentico la pantalla y dándole la bienvenida a Elkin, que llegó hace ratico a la clase. Elkin, voy a compartir el video que nos habla de Álvaro Uribe Vélez. Por favor, apenas les esté compartiendo la pantalla, me dices, profe, ya nos estás compartiendo el video. Listo, entonces ya lo tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a colocar. Y Elkin, por favor, Elkin me dice, profe, ya está el video sobre Álvaro Uribe. Elkin. Elkin Giovanni. Listo, profe, ya está el video. Listo, entonces, gracias. Voy a cerrar mi audio, lo escuchamos con mucha atención. Mire, dura 2 minutos 26 segundos.
2. Álvaro Uribe asume el cargo como presidente. Agosto de 2002. Álvaro Uribe asume el cargo como presidente de Colombia. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Casi al mismo tiempo, las FARC lanzan un sangriento ataque contra el Congreso. El saldo, 17 muertos y decenas de heridos. El momento es simbólico para la Colombia de comienzos de milenio, un país sacudido por la violencia política. Uribe, un abogado de Medellín y descendiente de una familia de latifundistas, impulsa el combate contra las guerrillas de izquierda. Las fuerzas de seguridad matan a líderes de las FARC y liberan a rehenes en controvertidos operativos. El Estado promueve al mismo tiempo la desmovilización de grupos paramilitares ultraderechistas como las Autodefensas Unidas de Colombia. Impulsado por su alta popularidad, Uribe es reelegido en 2006. No obstante, también aumentan las acusaciones contra el presidente por sus presuntos vínculos con los antiguos paramilitares y por violaciones contra los derechos humanos durante su mandato. En 2010, Uribe entrega el cargo a su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el elegido para conservar su legado. Uribe, sin embargo, rompe con su delfín cuando Santos inicia un diálogo con las FARC que termina en el histórico acuerdo de paz firmado en 2016. El expresidente, senador desde 2014, aboga por la mano dura y lidera la oposición al Tratado de Paz. Aquí se le da impunidad y elegibilidad a los mayores responsables de la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo. Su oposición radical daña cada vez más la imagen internacional de Uribe. Y en casa está en la mira de los tribunales por los presuntos crímenes cometidos durante sus mandatos. También es acusado de vínculos con el narcotráfico. En 2018, sin embargo, Uribe consigue otra vez llevar a la presidencia a su candidato, en esta ocasión Iván Duque. Pero una vieja disputa con un conocido político de izquierda, el senador Iván Cepeda, desemboca finalmente en la mayor derrota judicial para Uribe hasta la fecha. La Corte Suprema puso este martes a Uribe bajo arresto domiciliario en el marco del proceso abierto contra él por presunta manipulación de testigos. Entonces aquí como resumen vimos que sí ha sido la figura política del país. Fue presidente del 2002 al 2010. Colocó al presidente 2010-2014 que fue Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa. Lo volvió a colocar desde 2014 al 2018. Y en 2018 colocó al presidente que está actualmente. ¿Sí? Entonces, sí ha sido la figura política del país, que se le han comprobado muchas cosas, pues yo les decía ayer, no, recuerden lo que hablamos ayer, los presidentes tienen inmunidad en nuestro país. Recuerden, Ernesto Samper se le comprobó que fue respaldado económicamente por el cartel de Cali y aún así no pasó nada con él. Álvaro Uribe se le comprobó sus nexos con los grupos paramilitares, pero aún así, ahí veíamos en el video que al final que fue enviado a la cárcel, pero eso fue cuando lo enviaron a casa por cárcel, ¿sí? Pero a los días salió, o sea, ya le quitaron esa situación, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta que en nuestro país las leyes existen, pero no en igual proporción para todas las personas. También, importante hablar que el país tiene un retroceso en muchas de las políticas porque los mismos gobernantes a veces se ven como amarrados por otras personas. Recuerden que en la política de Colombia casi siempre unos políticos colocan a otros en el poder, casi siempre. Entonces, casi siempre deben tomar decisiones que toman otras personas. Por eso no avanzamos. ¿Sí? Muy pocas veces encontramos a personas que piensen diferente sin tener en cuenta lo que otros le digan. ¿Ya? Entonces, esa es la idiosincrasia de nuestro país. Esa es la idiosincrasia de nuestro país. Entonces,
Nuevamente vuelvo a compartir la guía. Ahí estábamos mirando, ¿sí? Y acá, acá en la guía, nos leía Angela Mayerly, nos leía en la guía que pues Álvaro Uribe fue importante, ¿sí? Dio fuertes golpes a la guerrilla. No sé si ustedes recuerden la operación Jaque, donde tenían secuestrados a muchos militares, a políticos, entre ellas a una ex candidata a la presidencia llamada Ingrid Betancourt, y los pudieron liberar, ¿sí? Dieron fuertes duros a la guerrilla, la muerte de muchos cabecillas, ¿sí? Pero eso también le costó al país muchas muertes, porque la guerrilla, para de pronto responder a esos ataques, pues atacaba poblaciones, ¿sí? Hacía atentados terroristas y prácticamente que el país se veía inmerso en situaciones de guerrilla, en situaciones de violencia, en situaciones de muerte. Y cuando no eran los grupos guerrilleros, era el conflicto entre guerrilleros y paramilitares por el poder de algunas zonas del país donde no llega el Estado. ¿Para qué? Para cultivar drogas. Entonces era esa violencia que vivíamos. Hoy en día tenemos violencia, pero hoy en día pues han bajado esos índices de violencia, pero hoy en día encontramos con ese desplazamiento o con esa evacuación de personas de otros países, ¿sí? En masa que se ha dado, hemos tenido que pues muchas personas buenas han venido, pero también muchas personas malas, ¿sí? Entonces, también hoy estamos viviendo mucha inseguridad por eso, ¿sí? Mucha inseguridad, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Y para cambiar un poquito, a inicios del año 2000, en Colombia, pues, después de este video que veíamos, y antes de hablarle de Juan Manuel Santos, que es el siguiente presidente, para irnos a responder las preguntas, ¿sí? En Colombia escuchábamos también algunos ritmos musicales. Hoy les voy a compartir solo uno, que a inicios del año 2000, pues, causó, digamos, en las fiestas y en las reuniones causaba bastante gracia escuchar este tipo de música de otros países que llegó a nuestro contexto. Entonces, quiero que hoy le escuchemos una parte de una de tantas canciones que de pronto llegaron a nuestro país y que hoy de pronto, de vez en cuando todavía escuchamos. Mire que ayer analizábamos el contexto musical de nuestro país. Hoy voy a analizar una de esas muchas canciones que llegaron a Colombia a inicios de los años 2000 y que causaron, como le digo, revuelo en el ámbito musical. Entonces la vamos a escuchar, la voy a compartir y usted me dice, profe, ¿le estoy compartiendo o no? Me va a decir Valeria, me vas a decir si les estoy compartiendo una canción a inicios del año 2000. Le dejamos un ratico para que ustedes la recuerden. En este momento, Valeria, estoy compartiendo, espérame un momentico, ya te digo para que me ubiques, si le estoy compartiendo o no, Valeria. Los que no estuvieron ayer en clase, ayer hacíamos un balance de la historia del país, en sus diferentes ámbitos, ¿no? Yo les decía que no solamente en el ámbito político o social, sino también en el ámbito cultural y musical, ¿no? Entonces, Valeria, en este momento ya les estoy compartiendo la imagen. Valeria, usted me dice si sale una imagen de un video, Valeria. Sí, señor. Listo, entonces vamos a escuchar unos apartes y ahorita retomamos la clase. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van restos de contrabando, y donde más no cabe un alma y se mete a darse
Entonces, era uno de esos pequeños homenajes que quería, son dos homenajes hoy. Este, porque fue una canción que causó bastante revuelo en el ámbito musical, que hoy en día de vez en cuando también los colocan en las reuniones, ¿cierto? Y que lo hemos escuchado y les quería compartir. Al finalizar la clase hay un homenaje musical a una de las figuras de la música que también dejaron de existir en este siglo XXI. Entonces, retomamos lo que estamos hablando hoy de los presidentes del siglo XXI y nos vamos a hablar de Juan Manuel Santos Calderón, ¿sí? Juan Manuel Santos Calderón, que yo sé que ustedes lo han escuchado, que yo sé que para ustedes es conocido ese nombre, presidente de nuestro país, ¿sí? Presidente de nuestro país, periodo 2010-2014 y después periodo 2014-2018, ¿sí? Entonces, este corto párrafo que yo les quise comentar sobre Juan Manuel Santos me va a acompañar en la lectura de Juan Manuel Santos Viviana. Viviana, buenas noches. Buenas noches, profe. Viviana, si eres tan amable, nos puede leer el párrafo que nos habla de Juan Manuel Santos Calderón, desde donde dice después hasta donde dice armado, si eres tan amable. Ok. Después de ser ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llega al poder del país Juan Manuel Santos para el periodo 2010-2014 y después logra ser reelegido hasta 2018. En su gobierno se alcanzaron duros golpes a la guerrilla. Se firmaron tratados de libre comercio con países como Estados Unidos y se alcanzó paz con las FARC después de muchos años de conversación. Otro avance significativo fue establecer la ley de víctimas para ayudar a todas las personas que de una u otra forma se vieron afectadas por el conflicto armado. ¿Hasta ahí? Sí, Viviana, gracias, excelente lectura, muy bien, muy bien. Entonces, le remarco lo que nos acaba de comentar Viviana. Termina su segundo periodo Álvaro Uribe en 2010 y prácticamente coloca en la presidencia a Juan Manuel Santos, que inicia con las directrices de Álvaro Uribe, ¿no? De establecer esa lucha armada contra la guerrilla, de seguir minimizando a estos grupos, de combatir a los paramilitares que no se habían desmovilizado, y empezó bien, pero ¿qué sucede? Estados Unidos empieza a tener incidencia en las decisiones que se toman en Colombia. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a tener incidencia en las decisiones que se toman en Colombia, también Juan Manuel Santos se inclina por, digamos, establecer esos lazos económicos, políticos y sociales con Estados Unidos y deja de un lado a su mentor, que era Álvaro Uribe. Entonces, empiezan a tener discrepancias entre los dos y eso conlleva a que para el segundo periodo, donde Álvaro Uribe pues ya le había ayudado al presidente Juan Manuel Santos, él cambia su filosofía de atacar a la guerrilla y se sienta a hablar con la guerrilla. Entonces empieza a hacer unos pactos de paz con la guerrilla y nombra una serie de personas para que hable con los jefes de los grupos guerrilleros en Cuba, y es cuando en 2018 logra firmar la paz con la guerrilla de la FARC, después de haber desobedecido a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. Y el país pues tiene un avance, ¿sí? Porque de todas maneras la FARC se habían calmado, ya no estaban haciendo tantos actos terroristas, pero no se le olvide que en Colombia no solamente existía la guerrilla de la FARC, sino también siempre ha existido el ELN y otros pequeños reductos de grupos como el EPL,
Recuerda que ayer lo hablábamos, que todavía seguían haciendo actos de violencia. Entonces, les cuento, importante Juan Manuel Santos, sí, fue importante porque pues cambió la visión de no solamente atacar a la guerrilla, sino sentarnos a hablar con ellos. Nunca los pudimos derrotar, esa es la verdad. Ellos siempre, en muchas zonas del país donde no llegaba el gobierno y el Estado, ellos siguen siendo hoy en día en algunos los que mandan, porque el Estado ha sido incapaz de llegar a todos los lugares de Colombia. Y muchas de las personas que no se movilizaron con la FARC ni con los paramilitares, crearon grupos nuevos. Y son los que hoy en día todavía tienen incidencia en muchas zonas del país. Por eso hoy en día todavía hablamos de actos de violencia en muchas zonas rurales de Colombia, porque en las zonas urbanas sabemos que es sobre todo porque lo de la pandemia afectó la parte laboral y porque en toda esa migración que hubo de personas de Venezuela, de Ecuador, de muchos otros países a Colombia, se incrementó la inseguridad en Colombia, porque no todas las personas eran buenas. No todas las personas vinieron a estudiar y a prepararse intelectualmente. Muchas llegaron fue a delinquir o a establecer situaciones de violencia. Entonces, pues no podemos hablar de que todas llegaron a hacer la paz a nuestro país. Entonces se incrementó la inseguridad. Esa es la visión de Colombia, esa es la visión de Colombia desde el 2002 hasta el año que estamos, ¿sí? Hasta el año que estamos. Pero digamos que aquí hablamos hasta el 2018, ¿sí? 2010 a 2014, 2002 a 2006, 2006 a 2010, Álvaro Uribe, 2010 a 2014, primer mandato de Juan Manuel Santos, 2014 a 2018, segundo mandato de Juan Manuel Santos, ¿sí? Y hasta aquí hay unas pequeñas actividades que vamos a hacer, son pequeñitas, y quiero que cada uno de ustedes las haga en silencio y ahorita las corrijamos entre todos. Mire, son dos preguntitas, porque ahorita les voy a hablar del presidente actual. Sí, pero para contestar la pregunta 2, debemos esperar mi explicación. Entonces vamos a contestar la pregunta 1, ¿sí? La pregunta 1 son dos respuestas que nos van a poner a analizar de acuerdo a lo que el profe nos dijo y de acuerdo a lo que vimos en el video. Y cada uno de ustedes la va a contestar con lápiz, ¿sí? Y en 5 minutos la vamos a corregir entre todos. La vamos a leer y la vamos a contestar. Yo le voy a preguntar a dos estudiantes diferentes que me la lean y que me expliquen qué respuesta marcar. Y ahorita entre todos la socializamos y colocamos las respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos, son las 7:49. A las 7:55 retomamos para preguntarles qué contestaron y para que dos estudiantes lean y nos compartan su respuesta. Entonces, 5 minuticos en silencio, vamos a analizar las preguntas y vamos a buscar qué respuesta creo yo que es la respuesta correcta. Listo, nos vemos en 5 minutos.
Bueno, entonces vamos a mirar qué contestaron nuestros compañeritos. Vámonos con Elkin. Elkin, buenas noches. Buenas noches, profe. Elkin, si eres tan amable, me vas a leer la pregunta número 1, la A. Me lees la pregunta 1, la pregunta A. Vas leyendo cada una de las respuestas y me dices al finalizar cuál crees que es la respuesta correcta. Lo escuchamos. Listo, profe. Dice, marca con una X el enunciado que no complete adecuadamente las siguientes afirmaciones sobre Listo, los actores armados ilegales. listo. Espérame un momentico. Miren que necesito que ustedes tengan en cuenta lo que dice el enunciado. Marca con una X el enunciado que no complete adecuadamente. O sea, ahí nos está diciendo el que es falso, el que nos dice algo falso sobre los actores armados ilegales, o sea, la guerrilla y los paramilitares. ¿Qué, qué es falso de lo que dice ahí sobre ellos? ¿Qué es falso? Listo, empiézame a leer las opciones. A. Los grupos paramilitares son organizaciones al margen de la ley que, que tuvieron un componente político desde que fueron instituidas en la década de los 70 del siglo XX. Surgieron para defender los intereses de ganadores y grupos con poder económico y político. Tuvieron una etapa de desmotivación durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Listo, aquí una cosita, mi querido amigo Elkin Giovanni. Tú me estás leyendo, pero me confundiste dos palabras que cambian el contexto de todo. En el segundo ítem es ganaderos y en el tercer ítem de desmovilización, porque por ahí me le hice unas palabras más. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? O sea, algo que no es verdad sobre los paramilitares. ¿Qué no es verdad sobre los paramilitares? En el análisis que usted hizo. Se me fue el lector. Se me puso nervioso. A ver, Laura, buenas noches. Laura no me ha contestado. Y Franci, buenas noches. Profesor, Franci, ¿cuál crees que es la respuesta correcta de esos tres ítems? ¿Cuál crees que es? yo pienso, profesor, que dice, tuvieron una etapa. Ellos nunca se movilizaron con Álvaro Uribe porque ellos siguieron siendo camuflados. O sea, hablaron que sí se desmovilizaba, pero a la final no lo hicieron. Yo Bueno, pienso que eso fue falso. bueno, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Escucha lo que yo te leía cuando estaba nuestro compañero leyendo. Él decía, marca con una X lo que no es cierto sobre los paramilitares, pero, pero, mi querida Franci, los paramilitares como tal, la gran mayoría, sí se desmovilizó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Eso es cierto. Lo que pasa es que no lo hicieron todos, pero sí se movilizaron. O sea, esto es cierto, o sea que esta no es la respuesta. Profe, fue que ellos lo hablaron que sí lo hacían, pero a la final ellos firmaron, pero no lo aplicaron. Pero Franci, sí se movilizaron. Es que los paramilitares se movilizó la gran mayoría. Lo que yo te contaba era que no todos habían desmovilizado, porque no todos querían cambiar sus lujos,
su buena vida por irse a trabajar a una finca, cultivos, que fue todo eso que se hizo de reinserción. Pero sí hubo desmovilización, Francis, sí hubo. No de todos, pero sí hubo. O sea que esa no es la respuesta. Por ahí escuché que alguien me estaba diciendo, creo que era, Sí, señor. ¿quién más me va a participar? Y me dice cuál es la respuesta. A ver, Eduardo tiene la palabra que me levantó la manita. Dime, Eduardo, ¿cuál es la respuesta y por qué? Surgieron para defender los intereses de ganaderos y grupos con poder económico y político. Bueno. Te valoro que me participaste, pero quiere que les cuente algo, mis queridos compañeros de clase hoy. Esa tampoco es la respuesta. Esa tampoco es la respuesta. La respuesta era el primer ítem que está ahí. El primer ítem y les voy a explicar por qué. Mire, los paramilitares, ¿se acuerda que yo les contaba que en primer momento no se llamaron paramilitares, ¿no? Se llamaron autodefensas. Y el término autodefensa quiere decir autodefenderme. Álvaro Uribe allá en Antioquia le suministró armas a los campesinos para que se autodefendieran. Y prácticamente que la gran mayoría eran ganaderos y grupos con gran poder económico. O sea que esto también fue verdad. ¿Qué es lo que no es verdad sobre los paramilitares? Ellos nunca tuvieron un componente político. Ellos nunca fueron un partido político. Eso es falso. ¿Ya? O sea que la respuesta es el primer ítem que está acá, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, para que lo corrijamos, tranquilos, que aquí nos podemos equivocar. Lo importante es que participemos en la clase. O sea que es la A, profe. No, la A es la pregunta. Es el primer ítem que ustedes tienen ahí. ¿Por qué ustedes lo tienen con letras? Dice los grupos paramilitares. Sí, pero acuérdense que ustedes lo tienen es con el Sí, acá ítem. está con la letra, está con la A. Sí, pero las respuestas son rayitas. Son rayitas. Entonces, Una rayita donde cabe la X. sí, en esa rayita tú colocas la X, en la primera rayita donde dice tuvieron un componente político, porque eso es falso. Eso es falso. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la pregunta B. En la pregunta B quiero escuchar la lectura de, a ver, miro aquí los estudiantes que están en clase. En la B quiero escuchar la lectura de Paula. Paula, ¿estás en clase, Paula? Paula. Paula no me contesta. Entonces vamos con Yailin. Yailin, buenas noches. Buenas noches, profe. Yailin, léeme el enunciado B, me lee las tres opciones y me dice cuál es falsa sobre la guerrilla. ¿Qué es falso sobre la guerrilla? ¿Listo, Yailin? Listo, profe. B. Las guerrillas colombianas son organizaciones armadas al margen de la ley que tuvieron como precedente las guerrillas liberales de los años 40 y 50 del siglo XX. Se transformaron en guerrillas comunistas en la década de 1960. Adelantaron varios diálogos con el gobierno nacional durante 1970. Bueno, Yailin, ¿cuál crees que es algo falso sobre las guerrillas en Colombia? ¿Qué crees qué enunciado es falso sobre las guerrillas en Colombia? Se transformaron en guerrillas comunistas en la década de 1960. Se transformaron en guerrillas comunistas en la década del 60. Bueno, esa es la opción que tú crees. Eduardo, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿La misma que dice Yailin u otra respuesta?
Creo que la tercera, que adelantaron varios diálogos durante el 1970 y Adelantaron varios diálogos con el gobierno nacional durante 1970. Y por último, ¿qué dice Valeria? ¿Cuál será la respuesta? ¿La que dijo Eduardo? ¿La que dijo Yailin? ¿O la que nos queda sin nombrar que es el primer ítem? ¿Cuál crees que es, Valeria? La que dijo Eduardo. La que dijo Eduardo, adelantaron varios diálogos con el gobierno nacional durante 1970. Bueno, entonces, aquí yo voy con la explicación, ¿sí? Y después de que explique, le voy a preguntar a alguien cuál es la respuesta. Listo. Hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo. En el siglo XX, ¿sí? Estamos hablando de 1940, 1950, a mitad del siglo XX. En nuestro país ya había violencia, ¿recuerdan? Prácticamente liberales contra conservadores o conservadores contra liberales. Recuerden que se habían establecido unas guerrillas en algunos municipios de Colombia que explotaron o prácticamente se dinamizaron con la violencia después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en los hechos que llamamos el Bogotazo. Recuerdan que decíamos que ese hecho originó que se fortalecieran unos grupos de guerrilla que se estaban creando en Colombia. Asimismo, el comunismo era una ideología que venía de países europeos y asiáticos, ¿sí? Y que era un concepto donde el poder lo tiene el pueblo y no las personas que manejan los pueblos. Y ese fue uno de los símbolos de las guerrillas, ¿sí? Empezar a hacerle entender a los campesinos que ellos eran más importantes que los gobiernos. Entonces, prácticamente que las guerrillas pensaban transformar desde los años 60, con su fundación, ¿sí? Empezaron a transformar la mentalidad de los campesinos. Y en 1974 ya se estaban fortaleciendo estos grupos guerrilleros, pero todavía no se habían sentado a hablar de paz con nadie todavía, porque todavía no estaban estructurados como unos grupos fuertes de violencia. como un grupo político. Claro, entonces, Profe, dime. es la primera, dice, tuvieron como No precedente las porque guerrillas eso liberales. Es la última. No es la última porque la primera es verdadera. Es La la primera es segunda. verdadera. La Es segunda la también primera es verdadera. No, sí, dice que tuvieron porque desde el 40 y No, 50. escúchame que acabé de explicar. En los 40 ya existían unos grupos que no se llamaban guerrillas, pero que se estaban armando para combatir quienes tuvieran el poder. Y se Cuando los desembocan, liberales y los claro, conservadores. claro, y se desembocan con el Bogotazo. Entonces, lo primero es verdadero, o sea, que esa no es la respuesta, porque aquí estamos buscando algo falso. La segunda también es verdadera, porque el comunismo fue la ideología que trabajaron las guerrillas, el ELN, la FARC, el EPL, que eran los grupos que se estaban formando, ¿sí? En la década de los 60. Década de los 60 va desde 1960 hasta 1970. Y como los grupos guerrilleros se crearon en el 64, esa también es verdadera. La que no es verdadera es que ellos adelantaron varios diálogos con el gobierno. Eso es falso. O sea que Eduardo tenía la razón. La respuesta es la tercera rayita. Entonces ustedes ahí me van a colocar la X en la tercera rayita. Y muy bien, Eduardo, por el análisis que me hiciste de la respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a colocar en nuestra guía. Vamos a colocar en nuestra guía la X en el tercer. Profe, una pregunta. Los diálogos empezaron en el gobierno de Santos, ¿no? Cuando No, es el que diálogo de paz.
No, te voy a comentar, los diálogos como tal empezaron en el gobierno de Belisario Betancur, ¿sí? Lo que pasa es que esos diálogos no lo hizo la FARC ni el ELN, los hizo fue el M-19. Recuerdan que como el presidente Betancur, en el transcurso de su presidencia de 1982 a 1986, no se quiso sentar con el M-19, ellos empezaron a hacer todo eso que hicieron, de atacar la embajada de República Dominicana y de lo que vimos ayer, incendiar el Palacio de Justicia. ¿Recuerdan? Porque el presidente no se quiso sentar con ellos a hablar. Entonces, no fue el primer grupo guerrillero que se pudo movilizar, fue el M-19, pero después del ataque al Palacio de Justicia, después del ataque. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en el contexto de nuestra historia. Muy bien. Primera actividad. Segunda actividad que vamos a hacer. ¿Sí? Para hacer esta segunda actividad, yo les tengo que hablar del presidente actual. ¿Sí? El presidente actual de nuestro país. ¿Cómo se llama el presidente actual de nuestro país? ¿Quién me dice el nombre? Iván Duque. Iván Duque. Entonces, aquí esta escena nos dice, mire, primero explico y ahorita la contestamos entre todos, ¿listo? No se me preocupe que ya la vamos a contestar. Dice la pregunta número 2, y con eso creo que terminamos hoy. Ah, no, nos falta otra. Dice, observa las siguientes imágenes e identifica qué episodio de la historia reciente de Colombia representan. Luego completa la ficha. Entonces dice la primera, ¿qué representa esta imagen? ¿Qué representa esa imagen? ¿Quién me contesta? Cuando El triunfo. el presidente. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces el triunfo, vamos a ir colocando el triunfo ¿de quién? ¿Cómo se llama ese señor? Iván Duque. Muy bien, el triunfo de Iván Duque. ¿Y el triunfo cuándo? ¿En qué año? ¿Qué me dice? En el 2016. 18, ¿no fue? Muy bien, en las elecciones presidenciales del 2018. Excelente, muy bien. Vamos colocando nuestras respuestas allá en nuestra guía para que llenemos el contexto de todo lo que estamos haciendo. Muy bien, ya tenemos la primera. Ya sabemos que esta escena nos representa el triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales del 2018. Entonces, ahora me va a contestar el estudiante que yo le pregunte, solo el que yo le pregunte, solo el que yo le pregunte. A ver, no he escuchado la voz por aquí aunque ahorita creo que la escuché ahí en el fondo, pero no la escuché muy bien. Vámonos con Daisy Lorena. Daisy, hola Daisy, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Daisy, ¿cuál es el personaje principal en esa escena? El presidente. Claro, el presidente. ¿Y cómo se llama el presidente? Iván Duque. Iván Duque, muy bien. Iván Duque es el personaje principal, aunque ahí lo está acompañando la vicepresidenta, ¿no? Pero el personaje principal es Iván Duque. Muy bien, Daisy. Muy bien, entonces ahí lo subrayamos y nos vamos para la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿qué sectores apoyaban a Iván Duque? Entonces, cuando hablamos de los sectores, hablamos de la parte política. Entonces, aquí recordemos que a Iván Duque lo lleva a la presidencia Álvaro Uribe. ¿Y cómo se llama el partido de Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo se llama hoy en día el partido de Álvaro Uribe Vélez? ¿Se llama el partido de la U? No, mano firme, corazón grande. Mano firme, corazón grande, pero ¿cómo se llama el partido? A ver, yo sé que ustedes a veces ven las noticias. ¿Cómo se llama el partido político actual de Iván Duque? Que es de su mentor Álvaro Uribe Vélez. No me contestan, les voy a ayudar en esa respuesta. El partido político de Iván Duque, que es
donde su mentor es Álvaro Uribe Vélez, se llama el Centro Democrático. Entonces, fue apoyado por el partido Centro Democrático. político Centro Democrático, pero acuérdense que un solo partido no puede llevar a una persona al poder. Ellos tienen que buscar alianzas. Y ellos hicieron alianzas con otro partido político. ¿Cuál fue? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ay, poco ven las noticias. El mentor de ese partido es un señor que fue presidente de Colombia llamado Andrés Pastrana. ¿Cómo se llama ese partido? Andrés Pastrana, que fue presidente 1998-2002. El partido, poco en las noticias. El Partido Conservador, porque también les ayudó en esa campaña política. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar esas respuestas en nuestra guía de trabajo. Ahí el profe nos subraya para que ustedes tengan presentes las respuestas. Muy bien, allá tenemos 3 respuestas. Vamos a la pregunta número 4, que yo se la voy a explicar para compartir la respuesta como tal. ¿En qué consistía la propuesta política de Iván Duque? Pues les voy a comentar, ahorita escribimos. Iván Duque en su proyecto político les puso al país que debíamos mejorar la economía. El país estaba en una crisis económica bastante fuerte, el desempleo era bastante elevado en el país, no habían las fuentes propias para que los colombianos pudiéramos trabajar. Asimismo, otra idea que nos vendió Iván Duque fue mejorar la seguridad del país, la misma de sus mentores anteriores. Otra idea que establecía el presidente como tal en su campaña era que las mujeres tuvieran una participación política en los diferentes ámbitos de los puestos públicos del país, que por eso él había tenido como mano derecha a Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta, ¿sí? Y hoy podemos analizar que de pronto las ideas iban bien orientadas, ¿no? ¿Sí? Pero que lastimosamente 2018, 2019, pues el país empezó a ver que era lo mismo de lo mismo, ¿no? Las alianzas políticas, los ministros eran nombrados por esas mismas alianzas, no porque las personas estuvieran muy bien preparadas para ocupar esos cargos públicos, ¿sí? Empiezan a haber situaciones de marchas en contra del gobierno, empieza a haber esa crisis que hubo en el país porque los miembros de la fuerza pública atacaban a la población civil en las manifestaciones. Entonces empiezan a haber una serie de situaciones que prácticamente en el primer año dañan la imagen del presidente, ¿sí? Entonces él no alcanza a cumplir unos objetivos en el 2019 y para completar, a inicios del año 2020 se presenta todo lo que ha sucedido en el país con la pandemia. Entonces prácticamente todas las ideas se tuvieron que replantear y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo se vive una crisis económica. La pandemia llevó a que hoy en día en nuestro país y en la mayoría de países del mundo estemos hablando de crisis económica, estemos hablando de desempleo, estemos hablando de que los salarios se bajaron, que estemos hablando de que se tomaron medidas
correctivas para mejorar la economía y no se ha podido lograr una estabilidad porque prácticamente golpeó a todos los ámbitos, a todos los ámbitos económicos esta situación, ¿sí? Entonces, pues, no estamos viviendo unos días de economía flexibles en el país ni en el mundo. Hasta ahora las grandes potencias económicas de otros continentes se están empezando a recuperar. Entonces, vamos a colocar tres de las propuestas políticas que hizo Iván Duque para que nuestro país cambiara en ese momento que fue elegido. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar tres de ellas. La primera sería, ay, acá me volví, vamos a colocar acá la primera. Vamos a colocar rayita. Vamos a colocar mejorar la economía. La economía del país. Sí, mejorar la economía del país. Era una de las propuestas que él tenía. Vamos a colocarla porque pues estamos hablando de los temas de historia, de algo que sucedió en el 2018 y que fue uno de los ítems de su campaña. Dos. ¿Qué me recuerda la número 2 que les dije hace ratico? Mientras me tomo un cafecito porque está haciendo frío aquí. Por ahí sentí que me escribieron en el chat. A ver, no. En el chat miro, a ver, dice, profe. Bueno, Ángela. La presencia de las mujeres en los cargos públicos y políticos. Muy bien, sí, darle mayor participación. Entonces, mayor participación a las mujeres en los cargos públicos. Sí, porque antes de pronto no veíamos a muchas mujeres siendo ministras, ¿cierto? A muchas mujeres permitiéndole participar ya en el ámbito de la política como las alcaldías y la gobernación. Entonces, mayor participación a las mujeres en los cargos públicos. Muy bien, ¿qué me recuerda la tercera? Que era algo de que pues se venía trabajando en las anteriores presidencias, ¿no? Que era mejorar también. No, ¿sí? que él iba a La mencionar seguridad. sobre las personas que se metían con los niños que violaban, entonces él Sí, iba a poner el muy bien. cuarto de la cadena perpetua Sí, muy para bien. los violadores. Vamos a colocar la cadena perpetua para los violadores, ¿cierto? Sobre todo los de niños, ¿no? Pero recuerden que esto se cayó este año en el Congreso, ¿no? Porque también recordemos que yo les decía que un presidente no puede establecer leyes. Recuerden que las leyes las hacen los congresistas, el Senado Los y la Cámara. congresistas. Sí, y que en el municipio la hacen los concejales y que en el departamento las hacen los diputados, los miembros de la asamblea. El gobierno puede pasar la propuesta al Congreso y ellos la debaten y ellos dicen si se puede o no se puede. Y el Congreso dijo no podemos ir en contra de la Constitución. Acuérdense que la cadena perpetua iba acompañada, o la cadena perpetua como tal sí se pudo establecer, pero no la pena de muerte, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque aquí acompaña la cadena perpetua y la pena de muerte. La cadena perpetua es que una persona pasa toda el resto de su vida en una cárcel, pero la pena de muerte era ir en contra de la Constitución. Y ustedes me dirán, profe, ¿cómo así que en contra? En la Constitución más adelante que vamos a hacer el proyecto, ¿se acuerdan que yo les dije que les iba a hablar? En la Constitución el artículo 11 dice, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, ¿sí? Entonces, ¿de qué se pegaron los congresistas? De que ellos no podían ir en contra de lo que ya estaba establecido en la Constitución. Y sí, es horroroso ver cómo algunos seres humanos han aprovechado de niños y han provocado la muerte, porque sí, todo eso, pero en Colombia no existe todavía
ese criterio de toda la sociedad ir en contra de todos estos hechos, porque hay países como Estados Unidos donde existe la pena de muerte o en los países asiáticos, ¿cierto? Pero en Colombia todavía no, ¿sí? Yo les decía a ustedes, en nuestro país las leyes Yo están... creo que en Latinoamérica no, ¿verdad? No, no, porque pues prácticamente vivimos todavía como en esa burbuja de que no se puede hacer y que eso todo va en contra de los derechos humanos. Pero pues yo creo que sería, eh, en algunos años sería algo que se debe establecer. Porque miren que se ha dejado o se ha visto cómo no se han vuelto a ver tantos casos horrorosos, ¿no? Sobre ese tipo de temas. ¿Todavía se dan? Sí, pero si ustedes analizan, se dan mucho en las zonas rurales de Colombia, ¿no? En las zonas rurales donde de pronto no se ha hecho una concientización o una educación directa a muchas personas sobre estos Más hechos. amplia, más Sí, información. claro, claro, o sea, pero todavía se ven casos, pero no tanto como se veían antes, ¿no? Sí se han dado cuenta que han mermado eh, de pronto este tipo de situaciones que van en contra de los niños, de las mujeres y hasta de muchos hombres, ¿no? Porque pues hoy en día también no solamente se abusa en contra de niñas, ¿sí? Sino también de niños o de jóvenes, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y aquí le damos respuesta a la pregunta 2, ¿no? La pregunta 2 y solamente nos haría falta el análisis de esta tira cómica que ya la vamos a analizar. Entonces, 2 minuticos mientras terminan de escribir y nos vamos para la última pregunta del día de hoy.
Bueno, muy bien. Entonces vámonos a la parte final de nuestra guía para que terminemos nuestro trabajo del día de hoy. Vámonos al análisis de la última caricatura. Los estudiantes que presenten las pruebas del IFES el próximo año en marzo se van a dar cuenta cómo en estas pruebas también nos hacen un análisis o nos piden hacer un análisis de ciertas caricaturas y el contenido de ellas para mirar su significado. Entonces, por eso nosotros tratamos de trabajarles también este tipo de temáticas. La pregunta número 3 dice, analiza la siguiente caricatura que vemos acá y escribe tu punto de vista de la política actual del país. ¿Y qué dice la caricatura? No me miren a mí. Lo de ampliar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que tienen la mayoría de productos, de bienes y servicios de la canasta familiar, ¿no? De ampliar el IVA a la canasta familiar, la idea fue de él. Entonces, ¿a quién nos están simbolizando en esa imagen? ¿Quién me dice a quién nos simbolizan en la imagen? Uribe a Duque. A Duque. Uribe a Duque. Uribe a Duque, muy bien. Uribe a Duque. Entonces, prácticamente, ustedes saben que el año pasado nos ampliaron todavía el IVA a muchos productos en plena pandemia, ¿no? En plena crisis económica, en vez de bajarnos, no lo subieron. Y entonces, ahí la caricatura que nos quiere mostrar, que el uno está echando la culpa al otro y como saliendo de esa responsabilidad. Pero todos sabemos que las decisiones las toma directamente el jefe, ¿no? Y el jefe del presidente actual, pues es Álvaro Uribe, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo está la política del país? Pues la política del país está desorientada y no tiene un buen rumbo. ¿Por qué? Porque las personas que están en el poder son guiadas por otras que ya no están en el poder, pero que siguen tomando las decisiones. Y yo les decía hace algunas clases, creo que en la primera clase, que el otro año vamos a ver a los Uribe colocando presidente, o a Pastrana colocando presidente, o a Juan Manuel Santos colocando presidente. ¿Sí? En esos tres movimientos. Y si alguno de esos tres movimientos no es los de izquierda, ¿no? Y ustedes saben, con Petro pueden también llegar a la presidencia, pero de esos cuatro ámbitos políticos no sale el presidente, no sale el presidente. ¿Por qué? Porque los colombianos vivimos siempre de lo mismo, ¿no? Lo mismo con la misma. Y cuando las personas tienen ideas nuevas, no las apoyamos, ¿no? Porque estas corrientes políticas son las que dan empleos para algunos, son las que dan los contratos, son las que nombran a las personas allá en los cargos públicos. Entonces, ¿qué podemos colocar como respuesta? Pues si yo fuera estudiante y me hicieran esta pregunta, yo puedo colocar lo siguiente. Ustedes pueden colocar lo que el profe les va a orientar o algo diferente, ¿no? Y lo pueden compartir ahorita con la clase. Ustedes pueden colocar la política del país está desorientada desde inicios de este siglo, ya que en el poder siempre han estado personas que son orientadas por un mismo mentor que toma las decisiones bajo el gobierno de estas personas. En el grupo anterior, en el semestre anterior, discutíamos esto en la clase porque habían unos estudiantes que apoyaban mucho las ideas de Uribe. Yo les decía que yo les respetaba ese punto de vista,
pero que yo tenía un punto de vista diferente, ¿sí? Y como en democracia y en sociales debemos respetar los puntos de vista diferentes, yo les decía a ellos que pues yo respetaba el punto de ellos, pero que ellos también debían respetar el mío. Y sin quitarle lo bueno que hizo, es más lo negativo que le ha dado al país Álvaro Uribe que lo positivo. Pero ese era mi punto de vista. Ustedes pueden tener un punto de vista diferente y es respetable. Entonces, 3 minuticos para que escribamos la respuesta. Último homenaje musical a una figura representativa de la historia en el siglo XXI en Colombia y terminamos la clase. Me levantan el símbolo de la manito, el que me termina en personas aquí ya esta respuesta. Si son tan amables. Ya me está levantando, me levantó Daisy. Me levantó Eduardo, Yailin, muy bien, vamos 3. 3 que ya terminaron, estoy esperando al resto. Franci 4, Valeria 5. Perdón, mire que hoy estuvieron siempre poquitos estudiantes, alcanzamos a tener en un momento 13, pero estamos terminando con 9 estudiantes, que es una de las preocupaciones a veces de uno, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes están. Por ahí Paula ya me alzó la manita. Paula, hace rato te estuve llamando y no me contestó, Paula. ¿Tienes el audio o tienes problemas con el audio? Creo que tiene problemas con el audio porque no me contesta. Laura, ¿estás ahí, Laura? ¿O también tiene problemas con el audio, Laura? Paula, el audio no me está funcionando, profe. Bueno, y a Laura. Y mira, Lea. Mira, está muy linda. No, es que yo lo escucho entrecortado. Mira, esta bella que están aquí. Mira. Me escucha entrecortado, bueno. Ahí Paula nos decía que el audio no servía, pero ahí estaba hablando un niño. Bueno, ustedes allá sabrán dentro de sus posibilidades de participar en clase. Lo que les decía, la participación es porque yo les califico, ¿sí? Yo soy uno de los que me interesa que siempre estén hablando y participando, siempre. Tengan la razón o no tengan la razón, participen en forma asertiva o de pronto se equivoquen porque nos podemos equivocar, pero que participen. Bueno, veo que la gran mayoría ya terminó. Entonces, para terminar la clase, nos vamos a rendir el último homenaje musical que tiene que ver con la historia de Colombia, ¿sí? Tiene que ver con la historia del país. Entonces, dejo de presentarles aquí un momentico y por favor, muy atentos a la persona que le vamos a rendir homenaje en este momento, porque sé que ustedes también han escuchado la música de esa persona y es un símbolo, no por su vida personal, pero sí por su vida musical. Entonces, por favor, Franci, me dice si le estoy compartiendo pantalla, Francis. Franci, ¿estoy compartiendo pantalla? La tarea. ¿Aló? Franci, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, profe, ahora sí. Listo, voy a colocar. el internet. Listo, voy a profe, ahora sí. Listo, voy a colocar el homenaje y ahorita terminamos la clase. Un minutico el homenaje y terminamos la clase. Y les explico por qué lo coloqué. Gracias, profe. Sí, señor. Pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Las hay con
una reina sin tesoro ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. A estas horas de la vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve y hoy que he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás y todavía no falta quien me la llame, que se atraviesa mi reina coqueta, siendo que con esos ojos del valle todos saben que yo no quiero fiesta, siendo que con esos ojos del valle todos saben que yo no quiero fiesta. Creo que qué mejor forma de terminar las clases de historia rindiendo un homenaje y haciendo énfasis en que lo que les he trabajado desde el primer día, ¿no? En historia tenemos que mirar no solo lo positivo, sino lo negativo. ¿Quién no ha cantado una canción de Diomedes Díaz? ¿Quién no ha bailado una canción de Diomedes Díaz? Y es el mejor ejemplo en relación a que a él lo podemos valorar mucho por su música, porque es muy bonita, nos llega al corazón, ¿cierto? No por su vida personal, porque fue muy desordenada, y eso es lo negativo, pero no podríamos quedarnos solo en lo negativo sin resaltar lo positivo. Entonces, ahí es donde yo les hacía a ustedes el énfasis de que siempre en historia debemos hablar no solo de lo positivo, lo negativo, y quería rendir este pequeño homenaje en esta semana en los temas de historia, porque no solamente era hablar de la política y de la violencia, sino también rendir un homenaje a canciones, a personas que de pronto fueron importantes en otras épocas, pero que hoy todavía siguen vigentes por una u otra razón. En este momento les voy a pedir a los estudiantes que pueden activar la cámara, que la activen para despedirnos y para darles las últimas recomendaciones. Gracias, Girly. Gracias, Yailin. Gracias, Eduardo. Estoy esperando a Valeria. Gracias, Valeria. Estoy esperando a Laura, si puede, a Paula, a Francis. Profe, es que mi cámara está dañada. Bueno, Laura, la cámara está dañada. Estoy esperando a Francis. Muy bien, Francis. Sí, señor, acá estoy. Muy bien, Eduardo. Mire, hoy compartimos más poquitos que siempre, pero vuelvo y le digo, para mí es satisfactorio que ustedes me hayan acompañado. Traté de hacer las clases esta semana diferentes en qué sentido, en que le diéramos el valor a otros aspectos, no solamente a los que siempre en un colegio le dan valor allá, llenar un montón de cosas, sí, pero que viéramos otros aspectos importantes. Ojalá les haya gustado. Recordar. Y yo quería despedir de la mejor forma la clase con el ídolo de muchas personas, que yo sé que es Diomedes Díaz. Dos cositas para terminar y que se me vayan a descansar. No olviden, la otra semana no hay clase. La otra semana, vacaciones. Descansen. Los que tienen las guías al día descansan. No tienen que estarse conectando. No, nada, tranquilos. Dentro de 15 días, o sea, de ayer en 15 días, empiezan biología, ciencias naturales, ¿no? Entonces, ahí sí yo, el fin de semana antes, yo les envío el link de la profe, ingreso a la profe al grupo, y les envío la guía que ella les va a trabajar. La guía o las guías, porque puede ser una o dos. Tomen este tiempo para que descansen de esto de las noches. Los que están atrasados, adelántense. Les prometo que ya se lo había prometido, pero no ha sido mi culpa, que le voy a mandarle cuadrito a cada uno, incluyendo mi nota de sociales. Hay unos estudiantes que estoy al día en todo, pero hay otros que no. Estoy al día en todo. Entonces, muy bien por ellos, y se lo van a ver reflejado en notas. Y ustedes, 7 personas que están
más las que ayer me acompañaron, van a ver reflejado en sociales que yo les doy valor a que estén ahí conmigo. Así ahí ustedes digan, ay, profe, ese profe habla mucho ahí, es que colocándonos canciones, pero no importa. Están ahí conmigo en la clase y eso lo valoro. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Dime, Yo les Juan. quiero decir que me gustaron esas clases todas. ¿Sí? Eso, Bueno. sí, todas. Me gustaron por lo menos ver todos los videos, todo eso del pasado, del 60, el 80, todo eso Listo. que pasó. Eso es Lo, importante. Recordarlo, sí, aparte Francis, y tenerlo todo, aquí recordar siempre. todo el pasado. Claro, Me ¿usted gustó, no, me gustó. usted no les ha pasado que uno va, por ejemplo, a una fiesta y le coloca música viejita y uno vaya a bailar a la música viejita porque esa música de hoy en día, ay Dios mío, ay Dios mío. Eduardo me alzó la mano, dime Eduardo. Me gusta el sueño. Que me falta ponerme al día con sociales. ¿Hasta cuándo? No, tranquilo Eduardo. La otra semana, mire, yo le voy a pasar la nota, si Dios quiere, del domingo en 8 días. Tiene hasta el domingo la otra semana. Hasta el domingo en la mañana, porque en la tarde voy a tratar de subir las notas. Hasta el domingo en la Bueno, mañana. Listo. Yailin, en Venezuela también se escucha esta música, ¿no? Me imagino que sí, Sí, ¿no? claro. ¿Sí? Ah, bueno. obvio. Bueno, me gusta. Y me queda nada más que darle las gracias y que sigamos siempre tratando de estar en clase. Mire que en biología, le voy a contar algo y ya nos vamos. Las pruebas del IFES, las preguntas más difíciles estaban en biología. Trabajen muy bien la biología con la profe. Ella también les va a dictar más adelante química y física. Pregunten, no se queden con dudas, pregunten. Profe, no entendí, ¿me puedo volver a explicar? Ella no se va a poner brava. Pregunten. Chao, nos Profe. vemos. Dime. Chao. Chao. Dios les bendiga. Chao. Que duerman. Chao. Dime, Franci. Chao, era para eso, profe. Para Bueno, despedirnos. chao. Chao. Chao, que esté muy bien. Lo mismo. Gracias. Chao. Si alguien tiene